Bienvenidos a este curso de quemadores mecánicos de gasóleo. El objetivo de estos vídeos teóricos es ir introduciéndonos poco a poco en la tecnología de los quemadores mecánicos a gasóleo para adquirir los conocimientos necesarios para su instalación, mantenimiento y puesta en servicio. El objetivo de este primer vídeo es comprobar los aspectos de la instalación de un quemador alimentado con gasóleo. Veremos diversos esquemas de instalación y las precauciones a tener en cuenta durante la instalación de un quemador mecánico a gasóleo. Pero previamente a todo ello vamos a introducirnos en el gasóleo. Los combustibles líquidos normalmente utilizados en calefacción son el gasóleo y el fuelóleo. Ambos se obtienen del petróleo. El petróleo es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. La base del petróleo son los hidrocarburos, o sea, sustancias químicas compuestas por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. También existen pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno e incluso algunos metales. Obtención del gasóleo de calefacción. El gasóleo de calefacción es el gasóleo C. Del petróleo obtenemos distintos productos, según su grado de refinamiento. Así, en el refinamiento del gasóleo, lo más puro que podemos obtener es el gas, los GLPs, el propano y el butano. Podemos obtener gasolina, podemos obtener nafta, utilizadas en químicas, podemos obtener queroseno, y ya los diésel, el gasóleo. Más bajo dentro de esta pirámide de destilación, entre comillas, pues tenemos el fuel oil, el fuelóleo, utilizado en combustibles para barcos, fábricas, incluso también en calefacción, como citábamos, incluso también aceite lubricantes más bajos, y al final lo más bajo que obtenemos en esta destilación fraccionada es el bitumen, el asfalto, los tejados, los impermeabilizantes, etc. Viscosidad del gasóleo. La viscosidad es la propiedad que caracteriza a un líquido en la mayor o menor facilidad que tiene para fluir. La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y viceversa. Tal y como muestra esta imagen, a mayor temperatura, cualquiera de los tres gasóleos A, B o C, disminuye su viscosidad y a menor temperatura va aumentando la misma. Por lo tanto, es importante en los quemadores pequeños disponer de pequeñas resistencias de precalentamiento para calentar el gasoil, disminuir su viscosidad y facilitar su pulverización. Por ello, los precalentadores en los quemadores alimentados con gasóleo en pequeñas potencias. ¿Por qué en pequeñas potencias sí y en grandes no? Pues en grandes potencias no es fácil de calentar el gasoil en el tubo portaboquillas. En el caso de, por ejemplo, fuelóleos, los depósitos nodriza sí que disponían de una resistencia de calentamiento para disminuir la viscosidad, aumentando la fluidez del líquido. Características del gasóleo C. Su densidad aproximada 0,86 kilos por litro. Ello implica que pesa menos que el agua, así que los eventuales contenidos de agua dentro de un depósito de gasóleo irán a la parte baja del mismo, quedando el gasóleo, como los aceites, flotando en el agua. Así, cuando queremos sacar el agua de un depósito de gasoil, hay que ir a la parte inferior del depósito y con una bomba ir sacando hasta que deje de salir agua, vuelva otra vez a salir gasóleo. Pues así podemos extraer el agua de un depósito de gasoil. El agua quedará en la parte baja del mismo. Punto de enturbiamiento del gasóleo, punto a partir del cual se empieza a complicar su combustión, a más 4 grados. Punto de obstrucción del filtro frío, menos 6 grados. Una vez que el gasóleo alcanza la temperatura de menos 6 grados, se vuelve como una vela de cera, se vuelve un sólido,
y quedan obstruidos pues los filtros, ya quedando totalmente imposible el quemado del mismo por falta ya de fluidez de circulación. Contenido máximo de agua, recientemente se ha cambiado, del 0,2% se ha aumentado levemente, y contenido máximo de azufre, 0,1%, se ha disminuido levemente. El gobierno regula la cantidad de sustancias que se incorporan en el gasóleo. Recientemente se han modificado los contenidos de azufre, contenidos de agua, se ha disminuido el contenido de azufre. Recordemos que el azufre es un lubrificante muy bueno y que el agua, por contra, es un elemento que oxida y dificulta la circulación en las bombas. Por la suma de ambas circunstancias, algunos mantenedores de quemadores de gasóleo se han quejado que en este último año, 2015, pues han tenido algún agarrotamiento superior en número en bombas de gasóleo respecto a años anteriores. Pero en fin, ello es un parámetro que viene regulado por ley, se publica en el Boletín Oficial del Estado las características del gasóleo y el gobierno de vez en cuando pues decide ir modificando alguno de estos contenidos. El azufre, por ejemplo, se va disminuyendo por los ácidos y las contaminaciones que produce. Entonces, no todo es caprichoso, sino es debido pues a otros factores. Poder calorífico inferior y superior del gasóleo. 1 kilo de gasóleo contiene aproximadamente 6.600 kilocalorías en los átomos de carbono que contiene, 4.300 kilocalorías en los átomos de hidrógeno, 40 kilocalorías en azufre. Recordemos que el azufre también sufre de oxidación, sufre de combustión, se forma el SO2 y el SO3. Y al final tenemos un poder calorífico de aproximadamente 10.900 kilocalorías por kilo. Tengamos en cuenta que en la oxidación del agua se forma H2O, que debido al calor se evapora y se absorbe unas 700 kilocalorías por kilo, quedando el poder calorífico de 1 kilo de gasóleo en 10.200 kilocalorías por kilo. Todas las cuentas de rendimiento de consumos de las calderas están realizadas en base al poder calorífico inferior, pero hay un poder calorífico, que es el superior, que aprovecha el calor destinado a la evaporación del agua a través de la condensación de la misma y devolviendo esa energía otra vez a la cámara de combustión. Estas calderas pues sacan rendimientos superiores al 100% debido a que la cuenta de poder calorífico y de rendimiento de la caldera realizada en laboratorios está hecha en base al poder calorífico inferior. Si se aprovecha todo el poder calorífico del combustible, ningún generador daría más del 100%. Entonces la diferencia entre poder calorífico inferior y poder calorífico superior es el calor que se ha gastado, el calor necesario para evaporar el H2O de los productos de la combustión. Así, en las calderas de condensación, donde el agua sale en los condensados a través de un desagüe, pues se obtienen rendimientos superiores. En gasoil es complejo la condensación, pues aparece también el azufre, y el azufre en combinación con el H2O forma ácido sulfúrico y sulfuroso, con los graves problemas de corrosión en las cámaras de combustión no preparadas para ellos. Pero afortunadamente ya están apareciendo calderas con cuerpos que sí que resisten los ácidos producidos en las condensaciones, y así se puede aprovechar todo el poder calorífico del gasóleo. Instalación a un tubo. Veremos cómo instalar los quemadores de gasóleo y conexionarlos al depósito de alimentación. Una posibilidad es realizando una instalación a un tubo. Ello lo podemos realizar cuando el gasóleo llega por su propio peso. Por ejemplo, el depósito está por encima, a un nivel superior al quemador. Entonces el gasóleo pues cae por su propio peso. No necesitamos que el quemador haga fuerza, que su bomba esté realizando el esfuerzo de aspirar el gasoil. Le llega solo. O bien, como en la imagen, cuando se dispone de un grupo de presión. Cuando hay un grupo de presión, este se dispone cerca del depósito y es capaz de impulsar el gasoil a cientos de metros. Este grupo de presión debe de estar cerca del depósito de gasoil y con una altura
en base a las características de aspiración del mismo. Todas las bombas tienen bastante fuerza en la impulsión, una capacidad de impulsar a gran altura, pero dificultades en la aspiración, les cuesta aspirar. Por ello tienen que estar puestas cerca de los depósitos. La altura que pueden aspirar dependerá del grupo de presión. Así, con un grupo de presión podemos alimentar a un quemador que esté colocado a mucha distancia. Ojo en los depósitos que estén puestos en alto, con la toma por debajo y que estén a más de 4 metros. Las bombas de los quemadores de gasoil no están preparadas para recibir presión en su alimentación. Por tanto, si el depósito está por arriba, por encima de 4 metros, hay más de 4 metros de columna de agua, hay más de 0,4 bar, esa bomba va a sufrir y puede tener pérdidas de gasóleo a través de sus retenes. Y en el caso de un grupo de presión, habrá que disponer de un reductor de presión que reduzca la presión a un máximo de 0,4 bar. Hay bombas ya en el mercado que resisten algo más de presión, pero en general las bombas de los quemadores no resisten presión en su aspiración. Por tanto, si va a recibir más de 0,4 bar, si va a estar alimentada con un depósito a más de 4 metros, pues deberá disponerse de un reductor de presión en la línea de alimentación del quemador, en las cercanías del quemador. La instalación habitual es a 2 tubos. Aprovechando que los quemadores tienen un latiguillo de alimentación y otro de retorno, pues normalmente se conectarán con 2 latiguillos hasta el depósito acumulación, hasta el depósito de gasóleo. Por uno le absorberá gasóleo y por el otro devolverá todo el gasóleo no quemado, que, ojo, es bastante. Un quemador de gasóleo puede llegar a mover fácilmente 40 veces más litros de gasoil de los que va a consumir, de los que va a quemar. Hay que comprobar la altura máxima de aspiración que tiene la bomba del quemador y la longitud de la tubería de alimentación del quemador, pues las bombas de los quemadores tendrán sus límites en cuanto a aspiración, a diferencia de cota, y en cuanto a la longitud de dicha tubería. Hay que determinar el diámetro de la aspiración, hablaremos ahora de ello, y no se deben de conectar 2 quemadores a la misma línea de aspiración. Cuando los quemadores a través de su bomba van a aspirar el gasoil, no pueden compartir tubería de alimentación. Deben de tener alimentaciones independientes, tal y como muestra la imagen. Sí que pueden tener un retorno común. Lo que no pueden compartir es alimentación común, pues el arranque de un quemador puede detener, a través de las depresiones que se crean en la tubería de alimentación, puede detener el funcionamiento de otros quemadores. Entonces, cuando la alimentación es a través de las bombas de los quemadores, las líneas de alimentación serán independientes. Observamos en la línea de retorno que no se han dispuesto válvulas de corte. Esto es una recomendación, pues si se cierra el retorno de un quemador, la llave de retorno, una eventual llave de retorno, pues se va a producir una gran sobrepresión en la tubería de alimentación que va o bien a reventar el filtro del quemador o bien el retén de la bomba, con el consiguiente problema. Entonces, muchos fabricantes recomiendan tener libres las tuberías de retorno. Algunos instaladores colocan válvulas, pero aprovechan para quitarle las manetas. Válvulas que son cómodas para el mantenimiento de los latiguillos, pero problemáticas en el caso de cerrarse una llave de retorno. Con la llave de alimentación no hay problema, simplemente se detiene el quemador por falta de combustible. Si se cierra una llave de retorno, pues se provoca una gran sobrepresión. Diámetro de las tuberías. Los diámetros de las tuberías deben de ser los adecuados. Por un lado, no proporcionará el caudal necesario un diámetro menor. Si ponemos menos diámetro del necesario, no llegarán los litros hora o los kilos hora de gasoil necesario. Y, por otro lado, no aspirará correctamente si el diámetro es excesivo.
Pues los quemadores aprovechan el efecto de la capilaridad. Esto es que los fluidos tienden a subir, tienden a ascender por los tubos con diámetros pequeños por efecto de la capilaridad de los fluidos. Ellos, por ejemplo, cómo bombean los árboles el agua a las hojas desde las raíces. A través de capilares finitos, el agua tiene la capacidad de ascender hasta las hojas. Entonces, un diámetro pequeño ayuda a la circulación del gasóleo hacia la bomba. Si disponemos de un diámetro excesivo, la bomba del quemador tendrá problemas para aspirar el gasóleo, contrariamente a lo que podríamos pensar. Así vemos en la imagen, pues 3 tubos sumergidos dentro de un líquido, parece ser agua por el color azul, de tal manera que el de mayor diámetro, el agua alcanza menor altura, el de en medio una altura mayor y el más finito, el agua, pues alcanza una altura mucho mayor. Tubería de aspiración. Entonces, ¿qué diámetro debemos de disponer en la tubería? Pues nos la dan los fabricantes de los quemadores en función de la configuración de alimentación, bien si la toma está por debajo de un depósito, o bien si estamos realizando una toma por arriba con un depósito colocado a un nivel superior, o bien si tenemos un depósito a un nivel inferior, y en estos últimos dos casos la instalación a 2 tubos. Si tenemos una instalación a una tubería, con un tubo, con una alimentación de un depósito que tiene una toma por debajo, no entramos en si ello es reglamentario o no, sino simplemente en el principio de si funcionará o no, en función de la altura del depósito respecto de la bomba del quemador, tenemos la longitud en metros que puede alimentar esa tubería en función de los diámetros, 6, 8 o 10. Tubo de cobre de 6, de 8, de 10. Vemos, por ejemplo, en esta primera configuración que con un desnivel de 0,5 metros, con un tubo de 6, sería suficiente para una alimentación de 70 metros. Y ya hasta 100 metros con un tubo de 8 o 10. Si vamos a la segunda configuración, a la figura 8, configuración muchas veces habitual, donde el depósito está colocado a un nivel superior respecto al quemador, pues en función de la diferencia de cota entre el depósito y la bomba del quemador, tenemos la longitud de la tubería de alimentación. Así, por ejemplo, con una diferencia de cota de 4 metros, con un tubo de 6 se pueden alimentar hasta 39 metros y ya con un tubo de 8, 10 o 12 hasta 100 metros de distancia. Y si vamos a la última configuración, con un depósito colocado a un nivel inferior, observamos que ya la altura, la diferencia de cota entre la base del depósito y la bomba del quemador, pues es determinante en la elección del diámetro. Así, por ejemplo, si el depósito, la parte baja del depósito, está 2 metros por debajo de la bomba del quemador, con un tubo de 6 podremos alimentar hasta 7 metros. Con un tubo de 8 hasta 44 y ya con un tubo de 10 o 12 hasta 100 metros de distancia. En función de la diferencia de cota y la longitud de la tubería, el diámetro de cobre a seleccionar. Comprobaciones previas. Curvas de trabajo. Los quemadores de gasóleo pueden proporcionar un amplio abanico de potencias y también tienen una limitación de sobrepresión. Así, un quemador, por ejemplo, TF4, puede proporcionar desde 17 kilovatios hasta 41 kilovatios. Y un TF5 pues también tiene un rango de potencias amplias. Estos son dos modelos comerciales. Habrá que comprobar entonces la idoneidad del quemador para el generador, comprobando la potencia, que el rango de potencias que nos puede dar el quemador está dentro de la potencia que precisa el generador. Ojo, ello no quiere decir que una caldera de 30 kilovatios le colocamos un quemador de 40 kilovatios, esa caldera vaya a proporcionar 40 kilovatios. La caldera de 30 kilovatios está homologada para 30 kilovatios, puede absorber calor para 30 kilovatios y puede evacuar humos para 30 kilovatios, pero no puede funcionar con 40 kilovatios.
Eso sí, el quemador, que puede proporcionar 40 kilovatios, habrá que ajustarlo al consumo calorífico de la caldera. Si la caldera es de 30 kilovatios, deberemos de ver qué boquilla y qué presión le vamos a dar a ese quemador para que proporcione 30 kilovatios. Entonces tenemos que adecuar luego la potencia del quemador a la potencia del generador. Y habrá que comprobar la sobrepresión de la cámara de combustión. Los quemadores pueden vencer una determinada sobrepresión en la cámara de combustión, una determinada dificultad al paso de los humos. Entonces habrá que comprobar que la caldera no tiene una sobrepresión más alta de la que puede vencer el quemador. En condiciones normales, los quemadores pueden vencer las sobrepresiones habituales de las cámaras de combustión, pero en determinados casos, en grandes calderas, pues habrá que revisar este valor. Acoplamiento del quemador. Hemos de acoplar ahora el quemador al cuerpo del generador. Por tanto, el fabricante del suministrador del quemador nos va a proporcionar una brida, una junta y una tornillería para este acoplamiento. Hemos de comprobar previamente que la cámara de combustión es idónea en cuanto a diámetro y longitud para el quemador que se acoplará mediante una placa de fijación que permitirá ajustar el cabezal en su interior, y este tendrá una ligera inclinación hacia su interior, inclinación hacia abajo, para evitar que entre gasóleo de la boquilla al quemador. El caño del quemador queda siempre ligeramente inclinado hacia abajo gracias a una pequeña inclinación que el suministrador del quemador realiza en la brida de acoplamiento. Pues si el quemador quedara como panza arriba, con la boca, con el tubo de llama hacia arriba, cualquier gota de gasóleo caería hacia los componentes del quemador, estropeándolos. Entonces, para facilitar que quede o a nivel o más bien hacia abajo, pues ya los fabricantes realizan en las bridas, pues tienen este cuidado y quedan con una ligera inclinación de unos 3 grados. La junta aislante, pues es un material que va a evitar que se transmita el calor a los componentes del quemador y evite que se estropeen. Muchas bridas, por otro lado, disponen de un apriete, una abrazadera regulable para poder determinar cuánto se introduce el caño del quemador dentro del cuerpo de la caldera. Ello se hace para que cuando un quemador dispone de un tubo de llama demasiado largo y la caldera tiene una cámara de combustión corta, pues no introducir todo el caño del quemador dentro de la cámara de combustión. Cuando una caldera y un quemador están diseñados el uno para el otro, pues ya el fabricante ha tenido en cuenta todo ello y directamente la brida se atornilla con un simple tornillo. El quemador se acopla a la brida con un simple tornillo. Ya está todo diseñado para las distancias del quemador y el cuerpo de la caldera es idóneo para ello. Colocación de los latiguillos. La bomba, conexionaremos la instalación de gasóleo a la bomba a través de 2 latiguillos flexibles que van a permitir desacoplar el quemador de la caldera. Los fabricantes de quemadores pues nos darán unas pequeñas plaquitas de fijación para sujetar estos latiguillos que deben de colocarse evitando pinzamientos en los mismos. Suelen venir preparados todos los quemadores para que sean conexionados con 2 latiguillos, por tanto con 2 tubos de alimentación y retorno al depósito de gasóleo, de tal manera que la bomba tendrá un tornillo de aspiración y vendrá marcado en la carcasa de la misma y otro de retorno. Si se desea conexionar con un solo latiguillo, solo aspiración, y se desea taponar el retorno, se debe de extraer el tornillo de bypass que dispone la bomba, de tal manera que al menos haya una recirculación interna del gasóleo no inyectado hacia la boquilla. Entonces, cuando una instalación funciona con un solo latiguillo, solo aspiración, hay que extraer este tornillo de bypass para que al menos tenga una circulación
en el interior de la bomba. Si tenemos un latiguillo de retorno al depósito, no hay que tocar nada de este tornillo y el gasóleo retornará, el exceso de gasóleo retornará al depósito de gasóleo. Elementos necesarios. Se instalará una llave de corte en la alimentación de gasóleo y un filtro metálico con un tamiz de malla de 0,1 milímetros como máximo. En el retorno se dispondrá de una válvula de retención o llave, en este caso siempre abierta. Hay quien no dispone ningún elemento en la tubería de retorno y también puede ser acertado. Si hay presión en la entrada del quemador, si esta es alta, en torno a 0,4 un bar, se debe de instalar un reductor de presión. Estos son los elementos necesarios para el acople del quemador a la instalación de gasóleo. Repetimos, llave de corte en la alimentación, filtro, opcionalmente una segunda llave en el retorno o una válvula de retención en la dirección del retorno y reductor de presión si la presión es alta en la entrada del quemador. Pues muchas gracias por su atención y iremos siguiendo en próximos vídeos.